Bienvenidos nuevamente a este módulo de historia del conflicto del curso Palestina hoy, implicaciones de un olvido. Y vamos a continuar entonces en esta sección de historia, habiendo dejado atrás la década de los 80, nos vamos a adentrar en la década de los 90, esa década donde el mundo había cambiado sustancialmente, el sistema internacional se reorganiza, la Guerra Fría termina, la Unión Soviética está en tránsito hacia Rusia, Estados Unidos está reorganizando su sistema de alianzas, quien antes era el adversario de Occidente, hoy perfectamente puede ser su gran aliado y viceversa, y no hay muchas cosas claras en el sistema internacional de los 90. En ese contexto, el conflicto palestino-israelí entra en una nueva etapa, habiendo superado la intifada, habiendo superado la declaración de independencia en 1988. En los 90, en la década de los 90, se inicia lo que conocemos formalmente como el periodo de las negociaciones, la etapa de las negociaciones. Y esta etapa arranca con la Conferencia de Paz de Madrid del 31 de octubre de 1991, en buena medida influida por los dos líderes del sistema internacional del momento. Por el lado de la Unión Soviética en transición hacia Rusia estaba Mikhail Gorbachev, por el lado de Estados Unidos estaba George Bush padre, y a través de la influencia de estos dos bandos, de estas dos orillas, en Madrid, en España, se realiza una conferencia multilateral que buscaba solucionar no solamente el conflicto palestino-israelí, sino buscaba tratar de construir nuevos puentes y nuevos mecanismos de acercamiento entre el mundo árabe e Israel. En esta reunión asistieron Israel, Líbano, Siria y Jordania, con una particularidad, y es que Israel rechazó la posibilidad que Palestina hiciera parte de una delegación independiente. Por tal motivo, la delegación palestina tuvo que concurrir a la Conferencia de Madrid, en parte con bandera jordana, en parte haciendo complemento a la delegación jordana. El objetivo de la Conferencia de Madrid era sin duda continuar el espíritu de las negociaciones que tuvo Israel con Egipto, que fueron relativamente exitosas, o al menos permitieron que Anwar el-Sadat por parte de Egipto y Menachem Begin por parte de Israel se sentaran y firmaran un acuerdo de paz para normalizar las relaciones entre Egipto e Israel. Madrid pretendía que se retomaran esas experiencias de esta negociación y se normalizaran, entre comillas, las relaciones diplomáticas entre Israel y sus vecinos árabes inmediatos. Sin duda, el tema del conflicto palestino-israelí en la Conferencia de Madrid fue muy importante, era el tema central más allá de normalizar las relaciones, que de hecho normalizar las relaciones pasaban por solucionar el conflicto palestino-israelí, y por esta razón el trasfondo permanente, la espina dorsal de la Conferencia de Madrid, fueron las resoluciones 242 y 338. Hay que recordar que la resolución 242 sobre todo es la espina dorsal, es el punto de partida para entender el conflicto como un conflicto de ocupación. La 338 lo que hace es reforzar el espíritu de la 242. Adicionalmente se proponía el formato de two-track approach. ¿Esto qué quiere decir o qué significaba? Un formato de negociación de dos vías, de dos canales diferentes. En primer lugar, la negociación bilateral directa, y en segundo lugar, la negociación multilateral. Para la negociación multilateral se tenía la concurrencia de Estados Unidos y Rusia, como lo mencioné en su momento, o bueno, la Unión Soviética en transición hacia Rusia, para el esquema multilateral, y para el esquema bilateral se tenía, pues obviamente, la negociación entre delegaciones. Existió, sin embargo, desde el inicio un inamovible por parte de Israel, y fue la negativa a reconocer un Estado palestino independiente. Los israelíes planteaban en Madrid la posibilidad de crear una zona autónoma, una región autónoma limitada, una autonomía limitada para los palestinos. Sin duda, cuando por un lado se quiere reconocer la legalidad internacional y se exige que se aplique la resolución 242, pero por el otro lado se habla tan solo de una región autónoma, evidentemente las conversaciones no iban a tener un buen futuro.
esta línea roja israelí de no reconocer un Estado palestino, sino hablar de la posibilidad de una región autónoma, eliminaba la posibilidad de aplicar la resolución 242 y la resolución 338. Por lo tanto, las conversaciones se bloquearon, no fue posible encontrar un mecanismo al menos público, abierto, para que Israel cediera a esta petición y ajustara su posición a la legalidad internacional. La evolución, o más bien la consecuencia de la Conferencia de Madrid, fue las negociaciones directas, secretas, entre Israel y la OLP en Oslo. Esto se conoció como el Oslo Back Channel, o la vía secreta de Oslo, que arranca en enero de 1993. En Oslo, a diferencia de Madrid, directamente charla Israel con la OLP, Israel con los palestinos. Se hace de una forma secreta, pero sin embargo esto no impide que haya una posibilidad de contacto directo. Y este contacto directo se da por varios elementos coyunturales. En primer lugar, en Israel, el sistema político israelí, que es relativamente un caos, la multiplicidad de partidos políticos en Israel es enorme, ustedes pueden encontrar, y ese ejercicio lo hicimos acá en Bogotá, de analizar cuántos partidos políticos existieron en Israel en los últimos 20 años, y la lista va a ser más que 40 partidos, casi 50 partidos en el sistema electoral israelí. Sin duda, no permite la creación de partidos sólidos, más bien favorece la atomización y favorece la creación de partidos que tienen cierto radicalismo y que saben que en manos de ellos está que los gobiernos o que los partidos mayoritarios logren el control de la Knesset. Ese es el sistema perverso de partidos políticos israelí, que favorece, insisto, como digo, la polarización política. Para los 90, sin embargo, se dio el triunfo de los laboristas. No quiero decir que los laboristas sean centro o sea izquierda. Realmente el sistema político israelí ofrece un panorama muy amplio de partidos con tendencias similares, la mayoría favorables de la ocupación, por no decir todos. Sin embargo, los laboristas tenían una particularidad o tenían una característica principal, y era que eran relativamente más flexibles a la hora de sentarse a proponer un diálogo con los palestinos. No quiero decir que sean totalmente flexibles, pero sin duda, si se comparan con el Likud, la posición de los laboristas hasta cierto punto era un poco más favorable para la negociación. Por otro lado, existió un error de cálculo, a mi modo de ver, un error de cálculo dentro de Israel, y fue asumir que la intifada había derrotado a la OLP, había debilitado a la OLP, que la intifada y la aparición de Hamas seriamente habían golpeado el liderazgo de la OLP, y por otro lado la posición de la OLP en la guerra Irak-Kuwait. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, tenían una OLP debilitada. En este caso, los cálculos de Israel fallaron. Israel planteó la necesidad de negociar con el más débil para negociar rápido y lograr el mejor beneficio, pero sin embargo la OLP no era para nada un bando débil. Ni la intifada la había debilitado lo suficiente como Israel pensaba, ni el contexto de la guerra Irak-Kuwait. Por lo tanto, la negociación en Oslo arranca, y durante 14 sesiones, o alrededor de 14 sesiones durante 8 meses, se llegaron a ciertos puntos. En primer lugar, las normas básicas de Oslo eran 3. Por un lado, un secretismo total, o sea, que no iba a haber filtración permanente a prensa, no iba a haber tampoco filtración a gobiernos, los gobiernos facilitadores iban a mantener una discreción absoluta, y las negociaciones directas no iban a generar documentos de prensa. En segundo lugar, tratar de no volver a agravios anteriores, agravios pasados. La intención, como les decía, era tratar de romper estereotipos de un bando y del otro, tratar de superar malentendidos a la hora de mirar la funcionalidad de las negociaciones. Por lo tanto, era fundamental, era un principio básico no volver a agravios pasados. También se consideraba como una norma esencial de Oslo no tener posiciones inamovibles, renunciar a las líneas rojas. Para esto se reconocían varias líneas rojas en Israel, con el tiempo se reconocieron más, pero al menos para Oslo habían de entrada unas líneas rojas, como la no facilidad en la sociedad política israelí de reconocer un Estado palestino, sino sugerir una zona autónoma interna. Sin duda, estas posiciones inamovibles tenían que quedar atrás, y ese fue el espíritu inicial de Oslo. Adicionalmente,
Oslo tuvo unas características interesantes. En primer lugar, las dos partes se acercaban al tema de la participación de la comunidad internacional. Sin embargo, hay que aclarar que la posición israelí era mucho más parca, mucho más cerrada. Los israelíes aceptaban la posibilidad de la comunidad internacional mediante facilitadores o negociadores, como estaba ocurriendo en la negociación. La OLP pedía una presencia mayor. La OLP pedía incluso el acompañamiento en el terreno de la comunidad internacional, el acompañamiento incluso de fuerzas multilaterales y multinacionales que facilitaran el desarrollo y el cumplimiento de lo acordado en el terreno, sobre el terreno. A esta idea Israel permanentemente se ha opuesto. Israel tiene un temor fuerte, un temor estructural a que la comunidad internacional y sobre todo fuerzas multinacionales estén en el terreno e impidan los abusos israelíes. Por esta razón Israel se ha opuesto estructuralmente. Otra característica fue que los acuerdos de Oslo llevaron a un reconocimiento mutuo entre las partes. Mutuo parcialmente, ya vamos a ver por qué parcialmente, pero al menos se habló de un reconocimiento mutuo. Adicionalmente, el otro aporte de la negociación de Oslo, el Oslo Back Channel, fue la declaración de principios del 20 de agosto del 93. Declaración de principios que iba a ser más bien una bitácora de negociación, una fórmula para abordar los principales problemas que estaban sobre la mesa a la hora de negociar. Aquí hay que destacar el gran papel facilitador de Noruega para lograr esta declaración de principios y lograr el reconocimiento mutuo. En cierto momento las negociaciones estaban estancadas al final de estos 8 meses y fue a través del gran papel noruego y fue a través del gran papel del canciller noruego, que ahora lo vamos a mencionar, que se logró destrabar, desempantanar la negociación de Oslo y tratar de apuntarle a esta declaración de principios y al reconocimiento mutuo. La declaración de principios entonces, como les mencionaba, fue concebida como una especie de agenda, de bitácora de negociación. Proponía un calendario, proponía unas fases, proponía unas etapas para llegar a unos acuerdos relativamente definitivos. Sin duda alguna el objetivo era poner fin a la confrontación, tratar de buscar la creación, la conformación de un Estado palestino independiente. Para esto era necesario arrancar con una forma de gobierno, en este caso la creación de la Autoridad Nacional Palestina, lo que después iría a ser la Autoridad Nacional Palestina, que desde inicio se consideró como una instancia, una serie de instancias transitorias, en un periodo no superior a 5 años, para crear instituciones permanentes que facilitaran la creación de un Estado palestino. Para esta declaración de principios, como les mencionaba, el papel noruego fue fundamental y en este caso el papel del ministro de Relaciones Exteriores noruego, que fue contemporáneo con esta negociación, Johan Jørgen Holst, muy recordado justamente para quienes hemos trabajado esta etapa de la historia del conflicto palestino-israelí. Esta declaración de principios, sin embargo, se da posterior a la declaración de reconocimiento mutuo y fue uno de los grandes impulsos del canciller noruego. Esta declaración mutua de reconocimiento mutuo es muy importante ahora. ¿Por qué? Porque Israel, dentro de las recientes excusas que se ha inventado para no negociar, para no sentarse a negociar, está la obligación, dice Israel, que Palestina reconozca a Israel como un Estado judío. Esto es un capricho, es una forma de evitar la negociación. En primer lugar, porque le corresponde a los israelíes, y no a nadie más, decidir qué quieren ser. Si quieren ser amarillos, rojos, verdes, azules, eso le corresponde a los israelíes. Eso no lo tiene que decidir alguien externo, por lo tanto no tiene por qué ser condición impuesta a alguien externo. En segundo lugar, porque el hecho de reconocer a Israel como Estado judío afectaría seriamente las minorías no judías de Israel y se estaría avalando un estado de apartheid dentro de Israel. Y la tercera gran implicación de reconocer el Estado judío, a Israel como Estado judío, es que en el derecho internacional no se reconocen estados con características específicas, se reconoce el Estado a secas. Y se me viene a la cabeza en este momento el telegrama de reconocimiento que hizo Estados Unidos de Israel, por ejemplo, que firmó Harry Truman en el 48. Si ustedes lo pueden encontrar por internet en algún momento, este telegrama de reconocimiento en su original
decía Estados Unidos reconoce el Estado judío de Israel, y Truman de su puño y letra le tacha el Estado judío y solamente deja el Estado de Israel. Justamente por lo que les menciono, en el derecho internacional no se reconoce el Estado verde o el Estado amarillo o el Estado azul o el Estado rojo. En el derecho internacional se reconoce el Estado de mi vecino a secas y punto. Por lo tanto, hay que recordar que en 1993 y previo incluso en 1988 con la Declaración de Independencia, pero con mayor precisión en 1993, ya Palestina reconoce a Israel como Estado. Y esa fue la declaración de reconocimiento que hace o que firma Yasser Arafat el 9 de septiembre de 1993, dirigida a Yitzhak Rabin. En esta declaración de reconocimiento, ¿qué hace la OLP? En primer lugar, la OLP reconoce el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad. En segundo lugar, la OLP acepta las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución o las resoluciones que caracterizan el conflicto como un conflicto de ocupación. En tercer lugar, la OLP se compromete en el proceso de paz de Medio Oriente, muestra su voluntad de paz. Y en cuarto lugar, la OLP afirma que la Declaración de Principios, esta bitácora, constituye un hecho histórico y confía en la utilidad de esta bitácora. Esto es lo que hace entonces la OLP, encabezada por Yasser Arafat. Vamos a ver qué hace Israel. Israel responde en una comunicación muy seca, dirigida a Yasser Arafat, firmada por Yitzhak Rabin, donde Israel, en respuesta a la carta del 9 de septiembre, reconoce a la OLP como el representante del pueblo palestino y comienza las negociaciones con la OLP en el marco del proceso de paz. Esto tiene cuando menos dos implicaciones. La primera, a partir de este reconocimiento mutuo, de ahí en adelante Israel y Palestina se sientan como contrapartes a negociar. Ya no va más esa exigencia israelí de negociar clandestinamente, ya no va más esa exigencia israelí de aceptar una delegación palestina siempre y cuando vaya con la bandera de cualquier otro estado vecino, no. A partir de este reconocimiento mutuo, Israel acepta que hay una contraparte que se llama OLP que está liderando a los palestinos y es una parte válida, legítima. Pero aquí viene la segunda implicación. Si ustedes se dan cuenta, la OLP reconoce al Estado de Israel, mientras que Israel reconoce a la OLP, no reconoce el Estado palestino. Una gran jugada dentro de los cálculos israelíes para posicionarse de una manera sólida y asaltar el derecho palestino a tener un Estado. Estos son los reconocimientos mutuos que van a permitir esta imagen, esta foto, la recordamos todos, en Estados Unidos, apadrinada por ahora Bill Clinton, donde Yitzhak Rabin y Arafat se estrechan la mano. A partir de este saludo, en septiembre, se va a tener, ahora sí, una declaración de principios formal, organizada y planeada. Estamos entonces en esta foto viendo al actual presidente palestino, Mahmoud Abbas. En el trasfondo de la foto se alcanza a ver presidente palestino Mahmoud Abbas, el ministro israelí de Exteriores, Shimon Peres, la secretaria o el delegado más bien de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, el canciller ruso, Andrei Kozyrev, y obviamente la presencia de Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y de Bill Clinton. Esta foto y esta firma fue histórica. De esta foto y esta firma habían bastantes expectativas. Más aún cuando se empieza a desarrollar lo acordado y se llega al Cairo un año después, en 1994. Y en el Cairo se intenta avanzar un poco más, con un poco más de seguridad hacia lo que se había planteado en Oslo. Y se habló de un repliegue parcial de Israel de Gaza y de Jericó. Y del acuerdo del Cairo en 1994, Israel, sin embargo, exigió mantener colonos en Gaza y mantener el control de las fronteras de Gaza con Egipto y de Cisjordania con Jordania. Sin duda, esto va
a entorpecer y a enrarecer el ambiente de lo acordado. Esto no se trata de ningún repliegue. Si Israel mantiene colonos y mantiene el control de las colonias, no se puede hablar de un repliegue. Pero sí es interesante ver que en el marco de este acuerdo Arafat puede regresar a Gaza después de 27 años de exilio. Fue muy importante y tuvo un valor político, un valor simbólico muy fuerte. Podemos decir entonces que los acuerdos del Cairo fueron unos acuerdos cumplidos a medias, que satisfacían a medias las condiciones de Oslo I. Viene Oslo II, que es la segunda etapa de Oslo, también se llama en algunos textos la negociación de Taba. No se debe confundir con la negociación de Taba después del 2002, o la negociación de Taba, no, mentiras, la declaración de Taba, de la cumbre o de la reunión de la Liga Árabe de Taba. No se debe confundir con esto. Pero este acuerdo de Oslo II, del 28 de septiembre del 95, nuevamente influido por Estados Unidos, ya con una Rusia un poco más limitada, hace algo supremamente controversial que tiene hoy una vigencia fundamental, y es la creación de las zonas A, B y C. Dividir Cisjordania en tres zonas: zona A, zona B y zona C. Zona A, con un control político y policial palestino, policial no militar. Una línea roja israelí es que Palestina nunca puede tener ejército, una policía muy limitada. Zona B, una zona de control político palestino y militar israelí, y una zona C, que es una zona de control total israelí, político y militar. Para algunos autores esto implica el inicio de la bantustanización de Palestina, o sea, crear en Palestina una serie de bantustanes o pequeñas islas, y por eso incluso en internet encontramos un mapa que se llama el archipiélago Palestina, que es una serie de islas. Cisjordania, entonces, con la mayor parte de su terreno como zona C, que es este verde semicafé. Las zonas B son las zonas color manzana, y las zonas A serían las zonas de menor área geográfica, serían las de control palestino. Control entre comillas, pero igual la ocupación israelí no distingue si es zona A, zona B o zona C. Como lo mencionaba, zona A equivalía a un 3% de Cisjordania, lo más pequeño. Sería una zona, como lo mencionaba, de control político palestino y policial palestino. Incluye Jericó, Belén, Jenin, Nablus, Calquilia, Ramallah, Tulkarem, que son las principales ciudades de Cisjordania. Hebrón tenía un estatus especial en función de la mezquita de Al-Jalil, y Jerusalén quedaba como punto de negociación en el futuro. La zona B, que es la zona intermedia, era el 24% de Cisjordania aproximadamente. Como lo mencioné, era una administración política palestina, un control militar israelí. Comprendía más o menos 450 villas y pueblos palestinos, el 24%, casi una cuarta parte de Cisjordania. La zona C equivalía al 74% de Cisjordania, la zona evidentemente más grande, y es la zona de control exclusivo israelí, que, y aquí es una de las cosas bien interesantes de Oslo II, al partir Cisjordania en zona A, zona B y zona C, y al dejar zona C como una zona de control exclusivo de colonos, Israel tuvo la posibilidad de ampliar, de disparar la creación de colonias y de colonos. La zona C, por ser una zona de monopolio israelí, se permitió entonces, o se estimuló la creación de colonias en la zona C. En esta zona se reunía la mayor parte de bases militares, colonias, se mantuvo el control de las fronteras y se mantuvo el control israelí de Jerusalén. ¿Cuáles eran los principios básicos de Oslo? Y ya con esto empiezo a cerrar esta presentación. Que el periodo interino de Oslo sería de duración limitada, una negociación transitoria, unas instituciones transitorias para dar paso a unas instituciones en firme, a una institucionalidad en firme, que no se perjudicarían las negociaciones ni se enrarecería el ambiente. Es irónico porque todos recordamos que Oslo termina con el asesinato de Rabin por parte de un mismo israelí, pero al menos en Oslo se planteaba que no se iba a hacer nada para perjudicar las negociaciones. Y en tercer lugar, que el objetivo era
llevar a la aplicación de la resolución 242 y 338, o sea, en otras palabras, hablar del fin de la ocupación. De Oslo se deriva la creación de la ANP, como lo mencioné hace un momento. Y es muy importante entender que la OLP como instituciones de gobierno se construye a la usanza del mundo occidental. Hay una concepción de división de poder a la usanza del mundo occidental, 3 ramas: rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, con una desconcentración del poder a través de la creación de un sistema de gobierno mixto, donde va a haber por un lado un primer ministro que sale de mayoría parlamentaria y por otro lado una presidencia que se escoge por votación directa. Y va a haber una serie de ministerios donde hay una ley de cuotas para la participación de mujeres palestinas en la política. Este sistema político palestino concebido para Palestina es único y diferencia a Palestina de toda la región. Es creado a la usanza de Occidente, por eso lo hace diferente de los demás sistemas políticos de la región. ¿Cómo terminó Oslo? Oslo termina con el resultado infortunadamente contrario, adverso. En lugar de favorecer la negociación y de no enrarecer el ambiente, los israelíes incrementaron la construcción de colonias y el traslado, la transferencia de colonos, básicamente en un 33%, especialmente en Jerusalén, concentraron su esfuerzo de siembra de colonos, donde pasaron de 260.000 aproximadamente a más de 360.000 colonos. Se incrementó la confiscación de tierra palestina por parte de Israel, se incrementó la demolición de casas palestinas por parte de Israel, se incrementó la construcción de los caminos, de esa red de caminos que son exclusivos para los israelíes, para los colonos israelíes en Cisjordania, y se incrementó la creación de los checkpoints. Entonces, ¿qué tenemos? Que mientras negociaba Israel, también Israel profundizaba la ocupación. Hubo una gran oposición, obviamente, por parte de Israel, a pesar de estar profundizando la ocupación, también hubo una gran oposición a los esfuerzos de Rabin. Para muchos del ala radical dentro de Israel, Israel estaba haciendo concesiones a las cuales no estaba obligado. A esta ala radical se le olvida que Israel viola el derecho internacional abiertamente y que esto no se trata de concesiones, se trata de cumplir el derecho, pero para ellos eran concesiones. Y tan solo esta oposición permitió que tan solo el acuerdo de Oslo fuera ratificado por un solo voto en la Knesset. Este clima tan polarizado en Israel terminó con algo previsible: el asesinato de Rabin. Pero acá quiero insistir, a Rabin, el primer ministro israelí que se atrevió a negociar, a pesar de tener un pasado criminal y terrorista, que se atrevió a negociar con los palestinos, a Rabin no lo mató un palestino, a Rabin lo mató un mismo ciudadano israelí, un conciudadano de él, que logra pasar los anillos de seguridad del primer ministro, le dispara y cuando lo capturan dice que estaba solo y actuó loco, que estaba loco y actuó solo. Sin duda, ni estaba loco ni actuó solo. Sin duda se trató de un plan, no solamente para asesinar al primer ministro Rabin, sino para asesinar un proceso de paz. Y aquí termina Oslo. En el siguiente video vamos a mirar entonces qué continúa, cuáles son las consecuencias de este asesinato, qué viene después de Oslo y cómo siguen los esquemas de negociación entonces entre Israel y Palestina. Muchas gracias.